Hola, buenos días. Mi nombre es Valentín Núñez Rivero, desde Valencia, España. Como he dicho en otras ocasiones, en mis anteriores intervenciones, muchas personas ya me conocen por los medios de comunicación, por mis canales de YouTube, por mis cuentas de Facebook, blogs, WordPress y otros medios mecánicos y páginas sociales. En primer lugar, mi deseo siempre es transmitir en tiempo real y en primera persona cuáles son mis sentimientos, mis emociones y mis intenciones. Yo no tengo una agenda negra o oculta como los líderes de este mundo. No pretendo ser líder de nada. Ya bastante trabajo tengo con ser líder de mi propia existencia humana y temporal. Hoy he estado mirando algunas cosas por los medios de comunicación. Realmente, amigos, hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hay un tremendo mare magnum de información, de bombardeos. Esto es como en la guerra de guerrillas, que tiene uno que luchar desde varios frentes para tratar de sortear las balas enemigas, y uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar las circunstancias y las consecuencias envolventes en todos estos asuntos. ¿Qué os quiero transmitir en esta mañana con todo esto? Por una parte siento esperanza, alegría y devoción piadosa hacia la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino, las buenas nuevas del Reino que Él transmitió en su tiempo, en su vida humana, y se la encargó a sus apóstoles, y ya han pasado 2000 y pico de años y aún se sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo desde muchos frentes, desde muchos tipos de filosofía, desde muchas visiones distintas. Y hasta aquí tenemos el testimonio de la palabra de Dios. Esta es la Biblia textual, la cual utilizo con bastante frecuencia pues para mis estudios y para mis reflexiones personales. Tenemos que tener en cuenta una cosa: somos agentes morales libres y no debemos de permitir jamás ser presionados, coaccionados por ningún poder de facto, ya sea que vengan en el nombre de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el capítulo 8 de Juan, versículos 31 y 32, hablándole a los judíos de su tiempo, si verdaderamente fuerais mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tenemos que rogar humildemente a nuestro Padre Celestial que mediante la unción de su Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, como también dice en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Me es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no mandaríamos al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os guiará a toda la verdad. Amigos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo a toda la verdad si andamos por ahí escuchando cualquier enseñanza y no la refrendamos con la palabra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, amigos, que todo aquel que se precie de ser creyente en Dios, en la Biblia, en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, él debe de tomar conciencia de que tiene que leer, estudiar
cada día las Sagradas Escrituras, porque en ellas está la salvación. Ellas dan testimonio de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos iba a enseñar el Espíritu Santo de Dios, la fuerza, la influencia, el poder, la sabiduría de Dios, si no estudiamos la Sagrada Escritura o asistimos a cualquier reunión, a cualquier culto religioso en el cual se hable en el nombre de Dios y se predique la palabra de Dios y se hable del Evangelio de Jesucristo? Si decimos amén, aleluya y gloria a Dios a todo, sin examinar las Sagradas Escrituras, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 21, si no recuerdo mal, lo vamos a leer. Pero dice así que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque examinaban cada día las Sagradas Escrituras para ver si era ciertamente todo lo que decía Pablo procedía de Dios. Y cuando dice examinaban las Sagradas Escrituras, no me refiero al Nuevo Testamento. Ellos leían, examinaban, estudiaban, cotejaban el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento. Son las Escrituras hebreas. Por eso dice Hechos 17:11. Pero estos eran de mente, fíjense, en la Biblia textual dice esto, pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda disposición, examinando cada día, y eso me recuerda a Josué 1:8. Quien quiera tomar nota puede luego leer Josué 1:8. Examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Las que le predicaba el apóstol Pablo, las buenas nuevas del reino y la obra de salvación, de redención que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Él vino a cumplir las promesas hechas a los padres de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después se fue transmitiendo por generaciones, en la cultura hebrea de su tiempo, del pueblo de Israel, fueron asimilando las promesas de Dios hechas a Abraham. Y en Cristo Jesús se cumplen las promesas hechas a Abraham, que de su simiente nacería el que iba a ser el Redentor de Israel, y partiendo de esa premisa, se predicaría las buenas nuevas del reino a todas las naciones que no conocían al Dios de Israel, al único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor y Dios Todopoderoso, como nos dice el Evangelio igualmente de Juan 17:3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, el cual tú has enviado. Pero como decía Pablo también al joven Timoteo, como las personas, las gentes, tienen ese espíritu religioso, y yo diría y me atrevería también un espíritu ambicioso, materialista, carnal, y por eso se van tras estos predicadores de la prosperidad, cuando realmente les están engañando, les prometen tierra, mar y aire, pero lo único que le hacen es expoliarle de sus bienes. Pero vuelvo a repetir, somos agentes morales libres y en libertad debemos de tomar nuestras propias decisiones. Pero yo siento que tengo una obligación moral de compartir con vosotros estas cosas, estos criterios, estos parámetros que creo que son correctos y son adecuados. Pero solo resta que vosotros, los que me escucháis, ustedes, damas, caballeros, amigos, hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, vosotros tenéis la gran responsabilidad de examinar todo con ese espíritu bereano. Si realmente es cierto lo que estáis recibiendo. Pero si no estudiáis la palabra de Dios, ¿cómo vais a poder discernir
los espíritus, si son de parte de Dios o son de parte del espíritu de la mentira que cabalga en esta sociedad humana doliente. Les voy a leer unos textos del Evangelio de Juan. Capítulo 23 de Mateo dice: Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. La palabra de Dios nos sigue hablando a nosotros. Nosotros somos las multitudes también. Pero tenemos que marcar diferencia. Tú eres responsable, yo soy responsable de marcar esa diferencia con respecto a las demás personas. Diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas eran los intérpretes, los que redactaban las escrituras y las explicaban, igualmente que los fariseos pertenecían a la élite del pueblo de Israel en la época de Jesucristo. Eran los que más o menos manejaban el cotarro y enseñaban a los demás. Pero los demás también tenemos, vuelvo a repetir, la obligación moral de examinarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Y nos dice el versículo 2: Haced y guardad pues todo cuanto os digan, ¿quiénes? Los escribas, los fariseos, los representantes de la ley de Moisés, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yo tengo un adagio, una expresión que coloquialmente la suelo utilizar bastantes veces. Obras son amores y no buenas razones. Porque igualmente atan, versículo 4, pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Acuérdense en la última cena de nuestro Señor, cogió una palangana, un lebrillo, una toalla, y empezó a lavar literalmente nuestro Señor Jesucristo los pies a cada uno de los discípulos. Eso tenemos que hacer la gran mayoría de las veces los que nos preciamos de cristianos y seguidores del Evangelio de Jesucristo. Demostrar con obras que son amores y no buenas razones. Lavar los pies de tus hermanos y de tus hermanas. Si tenemos ocasión, hacerlo de manera literal, porque eso nos va a ayudar a ser más útiles en la obra del Cristo y más humildes a la hora de demostrar nuestro amor y nuestra vida devocionada a la verdad, el único y verdadero Dios. Les aseguro, amigos y hermanos, que yo lo he hecho en bastantes ocasiones. Y les puedo asegurar, sinceramente, que eso me ha hecho sentirme mucho mejor y más unido física, mental, moral y espiritualmente a los hermanos de la congregación en Cristo Jesús. Por hoy era lo que les quería compartir y advertirle que se han levantado falsos cristos, falsos mesías. Hay muchas cátedras religiosas que se están aprovechando de la buena fe de las personas. Yo les aviso y yo les advierto a ustedes, vuelvo a repetir, lean la Sagrada Escritura para discernir si vienen de parte de Dios, esos que vienen en el nombre de Dios. Y a mí también, por favor, examínenme, examinen mis palabras, examinen estos comentarios de este humilde vídeo y cotejen, comprueben, sean bereanos, amigos, hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Examinemos las Escrituras cada día para ver si estas cosas son ciertas. Porque dice en el capítulo 23 de Mateo, versículo 13: Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que tratan de entrar, a los demás. La fe es algo muy serio y una cuestión muy personal. Si hemos de entrar alguna vez en el reino de Dios, vamos a entrar de manera individual, no a tropel como los cerdos en una cochinera, de uno en uno. Por eso dice que el camino es estrecho, ¿eh? Y ancho es el camino del pecado que te lleva a la perdición. O como decía nuestro amado Pedro al Señor Jesucristo, en pregunta de nuestro Señor Jesucristo, ¿también vosotros queréis iros? Y dice Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay que ir a la verdad de Jesucristo. Creer en Jesucristo y creer a Jesucristo, que son dos cosas muy distintas, pero son paralelas y están unificadas. Y como decía Amós 3:3, ¿irán dos por el mismo camino si no estuvieren de acuerdo? Amigo, espero haberles ayudado en esta última ocasión, a cualquiera que me haya querido escuchar hasta el final, pues, de esta pequeña disertación. Vuestro amigo y hermano, la fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe una vez dada a los santos, la fe unitaria monoteísta, un solo Dios verdadero y Jesucristo hombre como nuestro intercesor, redentor delante del Padre. Un abrazo fraternal para todos. Valentín Núñez Rivero, desde mi humilde hogar aquí en Valencia, España. Amén. Muchas gracias.